Visto que nos quieren volver a llevar al derecho, nos quieren volver a llevar al derecho a morirnos de hambre, ¿no? Como lo dice con todas las letras algún candidato psiquiátrico a presidente. Vamos entonces con la lectura. Lo que vamos a hablar es Historia Argentina, el libro de Historia de Argentina de Norberto Galasso, el capítulo referido a la segunda presidencia de Perón. Es muy interesante, realmente es muy interesante con todas las bondades y con todas las cuestiones que no nos resultan tan cómodas a los peronistas dentro de lo que ha sido el gobierno de Perón. Porque inmediatamente en el parágrafo inmediatamente anterior al que voy a hacer referencia se menciona una posición diletante del no sé si diletante es la palabra, una posición ambigua del peronismo, tironeado por todos lados sin duda, que ustedes recordarán el golpe de estado de la United Fruit contra el gobierno revolucionario de Guatemala, de Jacobo Arbenz. Argentina recibe 100 refugiados y después 30 de ellos terminan en el penal de Devoto, ¿no? Una cosa realmente que uno nos tenemos que hacer cargo también de ese Perón controversial, ¿no? Nuestros líderes no son no podemos esperar de nuestros líderes más que liderazgo y reconocer, por supuesto, las cosas buenas y no desconocer las malas, porque somos conscientes de que los seres humanos son precisamente eso, y son falibles y se les puede discutir muchísimas cosas. Por supuesto, lo que uno hace es un análisis de si las contradicciones son menores o mayores, ¿no? Si contradicciones, mi amigo Luis Delía siempre me hablaba si las contradicciones son de primer orden no tiene nada que hacer, ¿no? Después si las contradicciones son de segundo, de tercero, de cuarto orden, bueno, ahí ya son, digamos, no hay un romance 100% de armonía. Y en este caso vamos a hablar del texto de Norberto Galasso, que hace mención a este episodio de la historia argentina que fue, yo no diría ni ninguneado ni silenciado, fue encubierto. Los historiadores argentinos, todos los que nos están escuchando, y les pedimos, si son tan amables, de mandarnos mensajes al 11 26 90 8496, que la querida Day me va a hacer un gesto cuando haya algún mensaje, porque si no después me entero, después miro el WhatsApp y digo, mira, había un mensaje acá para mencionar y no lo habíamos mencionado. 11 26 90 8496, nos mandan un mensaje. Todos recordarán, nosotros en la escuela no veíamos peronismo, no se llegaba a peronismo, nunca llegabas, ni en la primaria ni en la secundaria llegabas a peronismo. Ya tenemos mensajes, pero qué maravilla, qué alegría. Ahora lo vamos a leer los mensajes, pero no se llegaba a peronismo por algún motivo, y me cuenta Cecilia, mi señora, mi compañera, yo soy vieja guardia, digo señora todavía, ¿no? Que su profesora de historia decía, yo no enseño peronismo, porque cuando se murió, un epíteto irreproducible refiriéndose a Eva, me obligaron a vestirme de negro. Entonces, claro, no, por eso vas a silenciar la historia por tu anécdota personal, ¿no? Pero bueno, vamos a leer. En el libro sí se enseñaba peronismo, pero ¿de dónde te enseñan peronismo? Con el libro El 45 de Félix Luna. Félix Luna, claro. Te enseñan peronismo con Félix Luna, peor. Si me vas a engañar, prefiero que no me digas nada directamente, ¿no? Si hablo de engañar porque, son visiones absolutamente cejadas. Yo tuve una profesora de historia maravillosa en el secundario, abogada también. Yo antes de nacer ya sabía que quería ser abogado, no tuve problema de vocación, ¿viste? Yo ya de pibe ya sabía que quería ser abogado, pero tuve una excelente profesora en el secundario, Susana Andrés Vitadini, o Vitadini Andrés, no me acuerdo bien. Que miren lo que nos hacía, ¿no? Nos hacía el mismo episodio de la historia, nos hacía verlo por dos libros distintos. Entonces, el grupo 1 tenía que verlo por Sáenz Valiente, el grupo 2 lo tenía que ver por no sé quién, ¿no? Entonces, hablábamos, por ejemplo, del gobierno de Ilia, entonces el grupo 1 hablaba todas las cosas buenas del gobierno de Ilia. Entonces, el grupo 2, ¿qué les parece? ¿Falta decir algo? Y sí, falta decir
que el gobierno de Perón, que el peronismo estaba proscripto cuando ganó Ilia. Eso había que decirlo. ¿Cómo vas a hablar del gobierno de Ilia sin decir cómo llegó al poder, ¿no? Y acá lo vemos también. Por eso es maravilloso Galasso, que es una persona con la cual no vamos a tener dudas de que se menciona la dimensión del peronismo en la historia argentina. Entonces vamos al bombardeo del 16 de junio de 1955 del libro de Historia Argentina de Norberto Galasso. Y lo titula así: el bombardeo del 16 de junio de 1955. Atacado por la Iglesia, el gobierno responde frenéticamente, no escatimando insultos a los pastores, hasta que la procesión de Corpus Christi, 11 de junio de 1955, es decir, serían 5 días antes de... porque hoy es el aniversario, ¿no? El 16 de junio es el aniversario, se cumplen 68 años de la masacre de la Plaza de Mayo, ninguneada por los historiadores argentinos. Hasta que la procesión de Corpus Christi, 11 de junio de 1955, se constituye en ocasión propicia para una arremetida opositora que gana las calles. Mezclados sacerdotes y seminaristas con ateos de diversos partidos políticos. Los volantes repartidos en la manifestación pretenden alertar al pueblo acerca de la marxistización, mira, lo dije bien de la primera, en el sentido de Marx, ¿no?, del gobierno, que atentaría contra la propiedad privada y armaría milicias populares bajo la explosiva mezcla de nacionalismo y marxismo, ¿no? Digamos, nacionalismo y marxismo, agua y aceite, ¿no? Marx precisamente planteaba la abolición de los nacionalismos. La quema casual de una bandera argentina al intentar un manifestante el apagón de una llama votiva en la fachada del Congreso en homenaje a Evita exalta aún más el enfrentamiento. 5 días después, el país asiste a uno de los espectáculos más horrorosos de su historia: el bombardeo de la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo y sus adyacencias por fuerzas aeronavales, con el propósito de matar a Perón. Los insurrectos descargan sus bombas provocando un escenario dantesco de fuego, pólvora y sangre, en el que son asesinados 384 civiles, aunque algunos periodistas estiman que el número es mucho mayor, llegando a estimarse en 2.000 muertos. Recordemos que en Guernica hubo 600 muertos, ¿no? Todo el mundo recuerda Guernica, que además Guernica, si bien Franco no hizo nada para evitarlo, fue a manos de aeronaves alemanas, ¿no?, nazis. Acá la propia aviación naval argentina hace su bautismo de fuego bombardeando a su propia población. En lo que podemos denominar, si vos le preguntás a cualquiera acerca de cuál es el acto terrorista más grande sufrido por Argentina, te dice la AMIA. Pero la verdad que, sin dudas, el atentado terrorista del 16 de junio de 1955 fue sin dudas el más grande sufrido en la historia argentina. El golpe tiene por jefes a Samuel Toranzo Calderón, Benjamín Gargiulo, Francisco Manrique. ¿Se acuerdan de Francisco Manrique? Es Paco Manrique, no estamos hablando de otro, ¿eh? Es Paco Manrique. El viejo Paco Manrique, no el actual, digamos, ¿no? Que el actual le dicen pobrecito, le dicen Paco Manrique y es compañero. Y otros altos oficiales de la Marina: el general León Bengoa en el ejército, y la participación civil está liderada por el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Scioldi, ¿se acuerdan de Américo Scioldi?, y el conservador Oscar Vichy, con Y al final. Interviniendo asimismo comandos civiles en los que participan furibundos opositores, entre ellos Mariano Grondona. ¿Se acuerdan de Mariano Grondona? El que se sacaba los anteojitos y hablaba en latín, profesor de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA. Y estos tres iban a constituir, si triunfaba el golpe de Estado en ese día,
Zavala Ortiz, el radical Zavala Ortiz, el socialista Américo Scioldi y el conservador Vichy iban a constituir un triunvirato de gobierno. La insurrección fracasa. Manrique no logra sublevar a la base naval de Puerto Belgrano. El almirante Rojitas, se declara leal en Río Santiago. Poco iba a durar esa lealtad de Rojas, unos meses nada más, porque después iba a liderar el golpe de septiembre. Rojas se declara leal en Río Santiago. Bengoa no puede viajar al litoral para liderar el alzamiento de ese cuerpo militar, y solo el Ministerio de Marina, las bases aeronavales de Punta Indio, Ezeiza y luego Morón integran el alzamiento. El resto de las Fuerzas Armadas permanece leal, y los insurrectos del Ministerio de Malvinas, el Ministerio de Marina, atacados por el motorizado Buenos Aires y otras fuerzas, se ven obligados a rendirse. Historiadores que proclaman la necesidad del rigor científico en sus relatos, aún los más celebrados por la prensa, no registran víctimas en este episodio. Así lo describe Tulio Alperindongui, ¿no? El 16 de junio, 5 días después del desafío. Estos son palabras de Alperindongui. Alperindongui es un historiador gorila, ¿no? Que el problema cuando vos sos el dueño de la historia es que haces que la gente se acuerde de las cosas distintas a como pasaron, ¿no? Y este Alperindongui fue un tipo muy respetado como historiador. ¿Qué es lo que dice Dongui? El 16 de junio, 5 días después de la desafiante procesión de Corpus, estallaba un alzamiento apoyado sobre todo por la Marina de Guerra. Luego de horas de combate en torno al edificio del Ministerio de Marina y de un bombardeo y ametrallamiento aéreo del centro de la capital por los revolucionarios, el gobierno pudo sofocar el reducido núcleo insurgente. No te habla de un muerto. Dongui no te habla de un muerto. Sin ningún otro comentario o información, este historiador, que es el pope máximo de la corriente historiográfica denominada historia social, continúa de este modo. Esa noche, tras una concentración convocada por la Confederación General del Trabajo, cuando aún duraban las acciones aéreas, las iglesias del centro de Buenos Aires fueron incendiadas. No resulta difícil comprender que luego de caer a su lado a las víctimas del fuego rebelde, 2, 4, 380, 2000, no dice nada, ¿no? No parece interesante mencionar la dimensión de la masacre. Sigue Alperindongui. Algunos manifestantes hayan visto en esos incendios una justa venganza. Una espontánea cólera de la muchedumbre, por otra parte raleada por la prudencia, no basta para explicar la uniforme eficacia que la operación mostró en todas partes. Al día siguiente, otras muchedumbres comenzaban a recorrer, heridas en sus sentimientos piadosos, a veces algo improvisados, los templos cuyos muros calcinados dejaban ver, eliminados por el fuego. ¿A qué le pone el acento este gorila de Alperindongui? A las iglesias quemadas. Y bueno, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? En las iglesias se guardaron, iglesias y en escuelas confesionales, se guardaban las armas que utilizaban esos comandos civiles, porque también ese golpe fue, el golpe que se produciría unos meses después, sería un golpe cívico, militar y eclesiástico, como también fue el del 76. ¿Esto quiere decir que tenemos que odiar a la Iglesia? No, yo no digo que hay que odiar a la Iglesia. De hecho, la Iglesia es una institución que puede ser muy útil desde la perspectiva social. El peronismo, la doctrina social de la Iglesia es sin duda absolutamente identificable con los principios económicos del justicialismo. ¿Esto significa que tenemos que odiar a las Fuerzas Armadas? No, caramba. Ahí vamos, Julián. ¿Tenemos que odiar a las Fuerzas Armadas? No, tampoco. Digamos, la patria la hicieron San Martín, Belgrano, que eran militares. Odiamos a los militares genocidas, así como odiamos a los civiles genocidas. Sí, Julián. Julián, te escuchó. Está abajo. Me está haciendo gesto de que hay que bajar. Dale, aguanta. Ya te abrieron. Le abrieron la puerta y todo. Pensé que quería hablar, me hacía un gesto con la mano. Pensé que quería hablar. Bueno, esto sabemos. Sí, Moira.
No, estaba pasando ahí unos links porque, o sea, si poco sabemos del peronismo y poco sabemos del 55, menos sabemos aún de los otros bombardeos que no fueron en la Plaza de Mayo, ¿no? Los claro, de Senada, de Mar del Plata y Río Colorado. Eso también tomé. Fueron en septiembre, cuando obligan a caer a Perón. Bueno, sí. Tomé conocimiento recientemente de eso, tampoco lo sabía. Yo no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, yo quiero contar un poco cómo tomo conocimiento mientras hace su entrada triunfal el querido Julián Denaro. Quiero contar un poco cómo tomo conocimiento de eso que pasó. Yo soy de Villa Crespo. Y la madre de mi mamá vivía en Quilmes y la íbamos a visitar a mi abuela y a mi abuelo, los íbamos a visitar a Quilmes todos los domingos y agarrábamos Corrientes diagonal y la vueltita por Hipólito Yrigoyen hasta agarrar Paseo Colón, el Puente de la Boca, el acceso sudeste, su ruta. Cuando pasábamos por la Plaza de Mayo, veíamos los mármoles que todavía en esa época estaban todos rotos. Todos los mármoles del edificio del Ministerio de Economía y la parte que da a la parte de Paseo Colón, estaban todos rotos los mármoles. Estoy hablando, qué sé yo, creo que fue recién en época de Menem que se arreglaron esos mármoles, que se dejó. Hoy por hoy los mármoles no fueron con los alzamientos para pintadas No, los mármoles rotos de Paseo Colón, los mármoles rotos de Paseo Colón fue por la metralla y por las bombas del 16 de junio de 1955. Eso no. Incluso ¿En serio? sí. No, incluso hoy por hoy, hoy por hoy se dejó como testimonio un pequeño pedazo de los mármoles. A ver, ¿qué me acuerdo? En un momento primero los empezaron a rellenar de manera muy poco prolija con unos materiales que se caían a cada rato. Finalmente fueron sustituidos los mármoles y se dejó un pequeño pedazo como testimonio. Hoy, hace un ratito estuve por ahí cerca, tenía ganas de sacarle una foto, pero iba a llegar tarde a la radio. Hay un pequeño pedazo de mármol con los agujeros de la metralla sobre Hipólito Yrigoyen, los mármoles grises, los grises de Hipólito Yrigoyen, no los colorados no los rojos de Paseo Colón, que también esos fueron rotos. Esos se restituyeron todos, pero los grises del Ministerio de Economía se dejó un pequeño pedazo con una placa que da cuenta, una placa que es una porquería, que habla de desencuentros y de intolerancia. No, flaco, ni desencuentros ni tolerancia. Un desencuentro cuando yo quedo con un amigo en una esquina, me equivoco y voy a otra. No, el desencuentro es otra cosa. No, la crisis causó 2 muertos, decía Clarín, y no había sido la crisis, había sido la policía disparando, ¿no? Y acá lo mismo, el desencuentro de los argentinos, la pistola. Esto no es ningún desencuentro de los argentinos, es el odio de clase de los sectores acomodados, queriendo destruir al peronismo, no con las elecciones, no con los votos, no, ni siquiera con el lawfare y con las fake news, a los tiros, ¿no? Como vemos que, digamos, si queremos recordar un poco de esa violencia, recordamos cuando a Cristina le dispararon 2 veces en la cara hace unos días. Sí, querido Julián. Sí, incluso en palabras modernas, ¿no? Porque como vemos, y me parece estupendo el recorrido que estás haciendo, porque es para toda época, ¿no? Hace muy poquito González Fraga, ¿te acordás? Que lo dijo con palabras modernas, ¿no? Como no era normal que lo que hizo el periodo kirchnerista, ¿no? Que fue el peronismo del siglo XXI. No era normal que un trabajador medio con un sueldo medio pueda comprarse autos, plasmas, viajar al exterior. Eso no era normal.
complementado con palabras de la vicepresidenta Michetti, vicepresidenta de Macri, que decía había que salir de la fantasía del consumo, como que no era normal que la gente, que los trabajadores, que los laburantes puedan tener una vida digna. La vida digna es solo para ellos, ¿no? Creo que a eso te referís, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, vamos a leer hay un mensaje, bueno, lo vamos a leer porque somos amplios y todo, ¿no? Porque voy a explicar un poquito esto de la placa. La placa esta placa de bronce que está ahí frente a la Casa de Gobierno en el Ministerio de Economía, que habla de los desencuentros de los argentinos y coso, se puso en 1998. ¿Quién estaba? No, perdón, en 1994. Presidencia de el casi peronista, por decirlo de alguna manera, Carlos Menem, que todavía con la hipótesis de los dos demonios y con la hipótesis de la reconciliación y todas esas porquerías que siempre te tratan de hacer. Los que te cagaron la vida después no quieren justicia, quieren reconciliación, ¿viste? Y a contrario de eso, con mucha mayor claridad, se instala un monumento en la Plaza Colón, que ya habría que cambiarle nombre, ¿no? Porque si lo sacamos a Colón de ahí, que es la que está a espaldas de la Casa de Gobierno, se pone un monumento que muestra rostros, ¿no? Que evocan a los niños, a las mujeres, a los hombres que murieron entre 300 y 2000 ese 16 de junio de 1955. Vamos a leer el mensaje de este compañero que no pone el nombre, no dice quién es, pero bueno, lo vamos a leer igual. Dice: los Kirchner siempre fueron basura, han ordenado matar personas en Santa Cruz, a quedarse tranquilo porque a cada chancho le llega su San Martín. Tarde o temprano será justicia seguramente. Bueno, yo no sé esto, compañero, esto que decís vos. A mí, la verdad, trato de no hablar de cosas que no me constan y trato de darle poca pelota a la gilada que dicen los de América 24, TN, La Nación Más, etcétera. Digamos, esto que vos decís que los Kirchner siempre fueron basura y ordenaron matar personas en Santa Cruz, digo, ¿y vos cómo sabés? ¿No? Porque estamos repitiendo cosas que, digamos, ¿no? Que generan un odio de cosas que a vos no te constan y que te las dijo la tele. Entonces tenés cuidado con eso, con lo que te dice la tele, ¿no? Porque vos sabés que la tele consigue hacerte que odies al que te salva y que ames al que te oprime, ¿no, Julián? Hay así como hace un ratito recordábamos a Discépolo, vamos a recordar ahora, a valorar también el pibe este que es hincha de River, cantante Copani, que dice el tal tema ese de los loritos de la televisión, ¿no? O sea, que repiten lo que dice la televisión, no sin pensar. Entonces, de alguna manera uno puede estar abierto a escuchar, a discutir, etcétera, pero tráeme un fundamento, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es repetirlo y diré, pues sí lo dijo la televisión. Sí lo dijo la televisión. Ahora, lo que a veces resulta difícil de advertir, de reconocer para mucha gente, es que la televisión está manejada por intereses. Sí, los canales de televisión son manejados por intereses y la mayor parte de los canales de televisión responden al poder hegemónico, al poder fáctico, justamente a esas oligarquías concentradas que lo que hacen a través de los medios es defenestrar a su enemigo, que en definitiva es el peronismo, que quiere distribuir el ingreso de una manera más justa y más equitativa. Sí. Voy, si tenés algo para decir, si no, vamos a... Completo. Perdón. No eran independientes. Sí, pero independientes, en inglés, THE pendiente, que están en embajada, están. Sí, Julián. Bueno, yo siempre recuerdo una frase de Freud, que es incluso anterior,
bueno, Freud murió en 1939, así que es anterior a todo esto, y decía, bueno, si el gobierno estuviese por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías, esto lo dijo en 1921, y resulta que esto le resulta adverso a los intereses de una pequeña minoría, lo que hace esta pequeña minoría, que es tomar el poder de la prensa, a través de la cual trabaja la soberana opinión pública, así lo dice, a través de la cual trabaja la soberana opinión pública hasta interceptar aquella decisión que iba a favorecer a las mayorías. O sea que, evidentemente, el tema de la prensa hay que prestar atención, ¿no? Sin duda, y nos vamos a ir con una canción que arranca con esos sonidos que sin duda se escucharon ese 16 de junio de 1966. Vamos a la pausa.